Hola. Vemos la condición inicial, que es lo que me dice cómo está la tubería inicialmente al momento de comenzar el problema. Y esta condición inicial puede venir de una situación de régimen permanente, o bien puede venir de una situación donde se comienza del reposo, donde no hay ningún caudal. Funcionando por el sistema, tenemos todas las válvulas cerradas y en T igual a 0 se comienzan a abrir las válvulas para que comience a fluir el agua. El régimen permanente sería, tengo todas las válvulas abiertas y en T igual a 0 las comienzo a cerrar. ¿Ya? Entonces, veamos por ejemplo qué es lo que ocurre para si es que comenzamos del reposo. Si es que comenzamos desde el reposo, podemos partir desde un escenario. Imagínense, tenemos un estanque, tenemos una bomba que está entregando a otro estanque elevado, ¿ya? Que está a una mayor altura. Entonces tenemos que en T igual a 0, la bomba apagada, y válvula cerrada. La válvula la voy a colocar justo aquí en la bomba, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Comienza el problema cuando, por ejemplo, abrimos la válvula y echamos a andar la bomba. Simultáneamente hacemos todo eso funcionar. Pero desde el punto de vista, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de las condiciones iniciales? Nosotros sabemos que también de alguna manera estamos partiendo del régimen permanente, pero un régimen permanente que no tiene velocidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? De que en este tramo de acá, el tramo 1 de la tubería, y vamos a tener un tramo 2 de la tubería, antes de la bomba y después de la bomba. Antes de la bomba vamos a tener que el Bernoulli en función de X va a estar dado por la cota del estanque 1. Después de la bomba vamos a tener que el Bernoulli en función de X va a estar dado por la cota del estanque 2. Entonces, tenemos que en T igual a 0, lo que sabemos por el momento es que UP es igual a 0 en todo X, ¿ya? En todo P, ya, porque estamos parados en puntos discretos, por lo tanto en todos los puntos discretos. ¿Qué es lo que sabemos? También sabemos que el tramo 1, este de acá, sabemos que el Bernoulli en función de X va a ser igual a, no sé, cota del estanque 1. ¿Ya? De manera tal que ese Bernoulli en función de X va a ser igual a UP cuadrado dividido por 2G más HP. Por lo tanto, implica que HP va a ser igual a Z1. Porque estamos hablando de que la velocidad es igual a 0. De igual forma, en el tramo 2, tenemos que HP va a ser igual a Z2. ¿Ya? Y esa sería mi condición inicial. Yo especifiqué claramente cuánto vale la velocidad y cuánto vale la presión motriz en cada uno de los puntos donde los cuales voy a estar resolviendo numéricamente. ¿Ya? Si comenzamos, por ejemplo, de un régimen permanente, donde tenemos un estanque, una válvula, ¿ya? Por simplicidad, nosotros podemos decir de que caso S es igual a 0, no hay ningún tipo de pérdida de energía en la válvula, y el problema consiste en que en T igual a 0 la comienzo a cerrar. Está abierta y la comienzo a cerrar. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que el Bernoulli acá en la salida es B cuadrado dividido por 2G, y que el Bernoulli va disminuyendo linealmente en toda la tubería. De X es igual a eso. ¿Qué otra cosa más sabemos? Sabemos que bajo la línea del Bernoulli de X tenemos la altura de velocidad, que va a ser una constante. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hay
entre la línea roja, supongo que la veo en rojo, y la tubería, esto de acá sería mi cota H, siempre y cuando yo esté hablando que el datum del problema está puesto aquí, en la base de la tubería. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos, punto 1, sabemos que UP cuadrado dividido por 2G, factor de 1 más FL dividido por D, va a ser igual a la cota del estanque. ¿Ya? Y de este resultado sacamos entonces cuánto vale la velocidad. Y después, esto de acá es para todo P. En todo punto del dominio vamos a conocer que la velocidad va a estar dada por la velocidad del régimen permanente. Y después, ¿qué es lo que sabemos? Que el permitido en función de x, ¿sí? Se ve, va a ser igual a ZE menos V cuadrado dividido por 2, UP cuadrado dividido por 2G, por Fx dividido por D. ¿Ya? De manera tal que, si reconocemos que el permitido en X va a estar dado por la altura de velocidad más la altura de presión, podemos sacar entonces que la presión en los puntos P de cálculo para la condición inicial, la altura de presión para la condición inicial, va a ser dado por ZE menos 1 más Fx dividido por D por UP cuadrado dividido por 2G. Por lo tanto, yo evalúo en cada uno de los puntos donde voy a estar resolviendo numéricamente el problema, que serían los X, y conozco entonces cuánto vale la altura de presión en cada uno de los puntos X, y evalúo directamente cuánto vale tengo mi condición inicial. ¿Ya? Sutilezas. Sutileza número 1, sobre todo están relacionadas con este problema del régimen permanente. La primera sutileza es que generalmente este cálculo de la velocidad, yo lo he visto varias veces, este cálculo de la velocidad, ustedes lo hacen en la calculadora. Ustedes en general, he visto en algunos estudiantes haciendo que este cálculo lo hacen en la calculadora y el resultado lo copian en Excel. Pero en esa copia cortan decimales. La calculadora hace el cálculo con 12 decimales, pero ustedes dicen, ah, ya me aburrí como al tercer cuarto. Entonces lo que están introduciendo ahí es un error de redondeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes dijeron, mira, yo tengo un número real que tiene 16 decimales, o sea, tiene 16 dígitos, pero yo en la práctica voy a estar trabajando con 4 dígitos. ¿Ya? De manera tal de que si después el computador, cuando toma ese número como condición inicial, va a tener una diferencia entre lo que es el número que ustedes le entregaron como condición inicial y el número, la cifra, que hace que se cumpla con la condición inicial del problema. Y ese sería un error que estaría asociado al redondeo que ustedes hicieron inicialmente, que la magnitud o el impacto que puede tener ese error puede ser enorme. He visto algunos casos de que no funciona o que impide ver bien los resultados. O bien puede ser chico, o sea, si ustedes redondearon al octavo decimal, bueno, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le hago? Es que este cálculo acá no lo hagan con la calculadora, sino que háganlo con el mismo programa que usted tenga que estar trabajando. De manera tal de que todos los cálculos que se hacen dentro del programa se hacen con toda la precisión del cálculo que permite el computador. 16 cifras. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo que van a estar es eliminando el error de redondeo dentro de su análisis. Y lo segundo es que recordar ese 1. Ese 1 quiere decir de que para el primer punto de aquí, primer punto de la tubería, vamos a obtener una presión que no va a ser igual a la presión del estanque, ¿ya? Sino que va a ser igual a la presión del estanque menos la altura de velocidad, porque ahora tenemos que se está moviendo el fluido dentro de la tubería. Entonces,
Ustedes me dicen, bueno, aquí tenemos las condiciones iniciales, se programan, se colocan, estos son todos ejemplos más o menos estándares, pueden variar dependiendo de otros problemas. Pero un punto importante en términos de lo que se conoce como benchmark, que son como pasos intermedios, o sea, o ejercicios donde yo conozco la solución para ir viendo si es que el código o el programa que yo haga, porque lo pueden hacer en Excel, cumple o no con estas condiciones está bien o no escrito, es verificar que si es que ustedes parten de una condición inicial y no cambian ninguna de las condiciones de borde en su código, la solución del problema debiera ser de que nada les debiera estar cambiando en la presión, ¿ya? Ni en la presión ni en la velocidad. Y eso es algo que es importante verificar. O sea, verificar que inicialmente si es que yo agrego si es que yo comienzo, por ejemplo, desde este problema de acá, y la válvula no la cierro, lo que yo debiera esperar es que nada cambie. No cambie ni la velocidad ni la presión respecto de los datos que yo le entregue. Si es que eso efectivamente ocurre, o sea, si es que nada cambia, quiere decir de que es un buen indicio de que al menos no hay ningún error evidente. Si es que comienzan a haber cambios en alguna cifra, o las que comienzan a moverse de un lado hacia otro, números que comienzan a crecer o a disminuir, eso quiere decir de que la condición inicial que ustedes colocaron pueden ser dos cosas. Uno, la condición inicial que ustedes colocaron no estaba correcta, puede ser el error de redondeo, como les decía, o bien puede ser de que hay algún problema con su código. ¿Qué tipo de problemas se pueden tomar? Un signo menos, que era más, un 2, que era un 1, se comieron el cuadrado, etc. ¿Ya? Hay miles de errores. ¿Cómo se abordan los errores en programación? Mucha paciencia. Paciencia, revisar los códigos, y sobre todo si es que ya llevan 3 horas revisando el código y no pillan nada, guárdenlo y véanlo al día siguiente. O definitivamente bórrenlo y partan de cero, ¿ya? O pásenselo a alguien, a alguien más que pueda estarlo viendo. Verificar unidades, verificar errores de redondeo. Un signo menos es fatal. Un cuadrado también es fatal, un 2 también me desarma la solución, etc. Y para eso, y ese tipo de problemas uno los puede ir verificando gradualmente en la medida que va conociendo la solución, va verificando que se cumplan con soluciones que ya conocen, ¿ya? Como serían nuestros benchmarks. Parto de una condición inicial, si no cambio nada debiera pasar, ¿ya? Eso, nos vemos, chao.